Entonces ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Quiero calcular un tensor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos cuando en estructuras 1 que habíamos hecho una viga y colgaba con un tensor? Sí. Bueno. El del parcial. Sí, a ver, ya ni me acuerdo que puse en el coso, pero bueno, no importa. Una pesadilla. Por este tensor, lo que fuera, van a bajar 5 toneladas. O sea, ¿qué quiere decir? En este punto, Sí. este tensor lo que va a hacer es levantar, ¿está bien?, la punta de la viga esta. De alguna forma, se determina que la carga que está llegando acá son 5.000 kilos, ¿está bien? Entonces yo les digo, ¿cómo se dimensiona ese tensor? ¿Y ustedes qué harían? Para saber qué sección le damos al tensor. Tenés que reemplazar, bueno, tenés la tensión de, sí, esa misma cuenta, pero reemplazando el área. Fíjense, O sea, el área es la incógnita. justamente, el área es igual al P, que son los 5.000 kilos, dividido la tensión. ¿Qué tensión? El material que se hizo. ¿Cuál? A ver. Y ponele el ADN 420. Si vos pones el 420, ¿qué está pasando? Estás en fluencia. Vos tenés que elegir una sección de material que esté por debajo. Se trabaja con el sigma admisible. La tensión que se usa acá es la tensión admisible. Ah, ok. Pero Sí. siempre el material que estás usando. Del material que estás usando. O sea, como concepto para darle dimensiones al elemento, siempre es lo mismo. La tensión es un esfuerzo dividido en un área. Puede ser tracción, compresión, ¿está? Pero siempre es lo mismo. Y acá despeja la incógnita que tiene. Estos son esfuerzos simples. Después esto se puede complejizar cuando tenés un esfuerzo, una compresión, y puedes tener, dependiendo del lugar, puedes tener un corte también. Cuando vimos diagramas de MNQ, vieron que pueden tener un elemento que tenga compresión, puede tener corte también. Sí. Bueno, en el mismo punto se cruzan todos los esfuerzos máximos, ¿está? Pero ahora por eso estamos trabajando solamente con esfuerzo simple. Entonces, el P son los 5.000 kilos dividido la tensión admisible, que son en este caso 1.500 kilos por centímetro cuadrado. Este se va con este, háganme esa cuenta por favor. Eso es todo por tabla, ¿no? Los 1400, el 1,6. A ver, el 1,6 es el coeficiente de seguridad. Que está por tabla. 3,3. Sí, más que tabla es normativa. Es normativa 1,6. Sí, para tensión admisible puede trabajar 1,6, 1,5. Ok. 334, ponele. 324, ¿qué? ¿Tenés metros cuadrados? Centímetros. ¿Tenés? Ah, centímetros cuadrados. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Con este 334 eligen, se meten en la tabla y dicen qué perfil o qué barra tiene esta dimensión. Ya me acuerdo. Si agarran, por ejemplo, un hierro liso del 25, es 4,9. Si agarran un hierro del 20, es 3 centímetros cuadrados. Están un poquito por debajo. Ustedes dicen, Pero no podemos bajar. ¿qué pasa si lo bajan? Y te va a generar. Así Bueno, es. igual tenés el coeficiente, pero. Bueno, a eso es lo que quiero que vean. 5.000 dividido 3. Se ve 5.000 dividido 3. Son 1666,66. 1666. Sí. No, es 1,666. No, me dijiste 5000 dividido 3.
Yo lo que quiero hacer, ¿cuánto te da la tensión? 1. Está bien, es 1,9. Está bien. Está bien, te da un poquito por encima del valor que tenés ahí del admisible que estamos Claro, tomando. 1666. Lo que haces es la Kilo cuenta. sería kilogramos sobre centímetro cuadrado. Claro, Sí. estás por encima. Mm. A ver, vos me decís, ¿llegaste a afluencia? No, no llegaste a afluencia. El tema es que cuando usted arma la documentación, usted dice, yo calculé la estructura para tener un coeficiente de seguridad determinado. Ok. Ya si estamos en el momento cero, partiendo de un coeficiente de seguridad que encima está por debajo de lo que estamos diciendo, entonces directamente ante la duda, digan, no quiero trabajar con 1,6 de seguridad, le voy a poner 1,5. Claro. Y eso obviamente te va a depender del diseño, si vos tenés que usar eso Sí, como una... es muy poco lo que varía, pero en este caso directamente pasan una barra más arriba y se acabó. Ok. Claro, pero no está por costo. Si estuviese en un Claro, costo. sí. No te cambia mucho. El tema es que uno cuando hace el análisis, lo plantea en una condición inicial de proyecto, que decimos, sí, esto es un dormitorio, tenemos 200 kilos de sobrecarga, ¿está? Y de repente dice, no, ¿sabes qué? No va a ser más dormitorio, se va a transformar en un gimnasio. Y te clavaron todas las pesitas ahí en la punta. Y vos pusiste Lo que pasa es que si es con ese criterio tendrías que hacer todo igual con un coeficiente. No, lo que pasa que a lo que voy es que vos cuando uno toma la decisión de proyectar, es como que uno tiene, esas son decisiones de diseño estructural. Claro, sí. Vos cuando partís, tenés que partir que la estructura cumple con ciertos coeficientes de seguridad. Vos no podés diseñar la estructura en el momento cero por debajo. Ahora, si en el mientras tanto, cuando la estructura empieza a funcionar y le cambian el uso porque cambió el propietario, ponele, porque ocurre, y tenés que cambiar el uso y vos estás muy limitado con la carga, tenés que reforzarlo. Y después otra cosa. Cuando un elemento está sometido a tracción, independientemente de la carga, acuérdense de este diagrama. El elemento, usted tiene la estructura inicialmente, estas 5 toneladas son el peso propio más la sobrecarga de uso, ¿está bien? Pero inicialmente la sobrecarga de uso no está. Yo estoy dimensionando para la carga máxima, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando uno arranca, en el momento cero, tenemos solamente peso propio, ¿está? Entonces, al acero que le está pasando, yo tengo esta carguita y voy a tener esta deformación. A medida que la carga empieza a aumentar, el tensor empieza a tomar carga, hasta que llega un momento que va a tener el 100% de la carga, digamos, de servicio, y estamos acá arriba, y ya está, y estamos lejos de este punto. Pero, ¿qué va a ocurrir? La deformación empieza a aparecer, ¿está? O sea que cuando la tensión llega al momento máximo, ahí se genera la rotura. No. Vos si llegás a rotura, tomate el primer vuelo y rajá, porque no trabajas más. Sí, No, la rotura la tenés acá. Nosotros estamos haciendo un dimensionado para no llegar a afluencia. claro. El tema, que si bien la estructura no rompió, te va a dejar de ser útil porque se te deformó. Vos imaginate, tenés esta viga y se deforma más de la cuenta. Es hermoso estar acá parado y sentir esa sensación de que tenés... Hay estructuras que se ven, El tema es, mi pregunta es, si a esa deformación, ponele que vos, muy boludo el ejemplo, pero si vos estás con esta lapicera que Sí. trabaja tensión, entonces tiene la deformación
no la deformación, sino que es... Vos acá estás traccionando, ¿eh? Claro, Sí, amiga, nosotros- Estoy pero lo hablando- podés traccionar en el piso, como se pone. Sí. Si vos le generás el peso en donde No. más tracción... No, pero vos la fuerza la estás haciendo en el sentido longitudinal de la pieza. Claro, no, pero yo te digo con el uso diario. O sea, esto está así, te está tirando. Sí. Pero ponele viene una personita y te camina acá. Y Bueno, vienen no es 15, el 30, caso. 40, 50. No, pero no es el caso. ¿No te agrava la situación? Ahí tenés lo que decía hoy. Tenés una flexión y tenés una tracción. Bien. Que acá ese no es el caso que estamos viendo. Ese es el caso que ocurre, por ejemplo, cuando se diseñan los tensores en los edificios y tenés el tensor. ¿Se acuerdan el otro día que le expliqué El que va- lo del vuelco? ¿Se acuerdan de eso? Mm. ¿Se acuerdan? Lo de la zapata. Lo de la zapata, para que toma la flexión compuesta abajo, tenemos el tensor acá, la otra basecita por acá. Este es el tensor. Sí. Pero ¿qué ocurre? Acá tenemos el nivel de fundación, acá está el nivel 0, pero ¿qué pasa? Justo acá tengo un murito. Entonces, ¿qué ocurre? El tensor este no solamente cumple la función de estar traccionado, sino que además tiene, al tener una carga superior, también se flexiona. Entonces, fíjense una cosa. Si esto fuese, olvídense que es tensor, si trabaja como viga, ¿qué le pasa del eje neutro para arriba? Compresión, Bien, ¿y abajo? tracción. Bien, eso por un lado. Sí. Y después trabajando como tensor, el 100% de la pieza está traccionada. Sí. Entonces, cuando ustedes dimensionan la pieza, ¿qué va a ocurrir? La zona traccionada hay que meterle, sumar la zona traccionada más la parte traccionada debido a la flexión. ¿Está bien? Por eso, acá estamos analizando esfuerzos simples, donde hay solamente tracción o compresión. Tengo otra pregunta. Perfecto, sigamos con esfuerzos. Eso nunca lo voy a hacer como arquitecta, ¿o no? Gracias. No, pero pero a mí lo Vos que me cuando interesa. trabajás No. con estructuras independientes ya tenés que trabajar a la par de un ingeniero, ¿no? Es recomendable. Sí. O sea, Se labura en equipo. No, la pregunta era qué tanto lo voy a padecer No, a ver. ese cálculo en mi vida. Lo importante de salgo esto, acá. Siempre vas a yo, poder calcular. a ver, a mí no me importa, después se pueden Propiedad, especializar, estudiar, no importa, lo que es importante es entender lo que ocurre para después cuando diseñan sepan lo que va a estar involucrado. Claro. No es que agarro este tensor, ¿es lo mismo ponerlo acá que ponerlo acá abajo? No. O sea, lo que vimos el otro día, por el equilibrio de fuerza, cuanto más alto está, la fuerza que tiene es menor. Obviamente usted me dice, si lo pongo acá arriba, me va a servir porque tengo el muro. No se me va a ocurrir nunca ponerlo acá abajo. Pero son cuestiones proyectuales esas, que ustedes, si bien no lo van, o sí, si lo quieren diseñar, después se especializan, hacen el curso que les ocurra, no importa. Es saber, a ver, lo mismo esto cuando me agarran y me dicen, ay, me equivoqué en el nivel y rompo el tensor. Lo creo, no. O sea, tienen que tener la previsión de decir, bueno, yo hago el agujero. ¿Se puede hacer agujero? Sí, se puede. Se puede prever y el caño que me pase por arriba, ahí sí, también. Ahí, eso es diseño. Para no tener que estar trabajando y atravesar una viga, que a veces no hay escapatoria, pero a veces que pensando un poquito, con diseño sale. ¿Está? Pero estamos en esfuerzo simple, solamente o tracción o compresión. En este caso, tracción, y estamos en el periodo de dimensionado por debajo de la afluencia. ¿Está? Entonces, nosotros cuando hacemos la cuenta esa y determinamos una sección, sabemos y vamos a estar seguros que vamos a estar dentro del periodo elástico.
¿Está? Los 2400 esos, ¿de dónde Sí. salen entonces? No, el 2400, cuando vos, el fabricante de acero te dice, ¿qué pasa? Todo dato. Esto es dato. Ah, todo Eso dato. es por laboratorio, ¿no? Ok. Yo no le traje. Después Sería el la ADN 420S, el 2400. No. El ADN, No, 4. esto es acero dulce, que se Acero llama, dulce. que tiene menor contenido de carbono. A Ah. medida que se le mete mayor contenido de carbono, lo que va ocurriendo es que la fluencia aumenta. Claro. O sea, aguanta O más. sea, tardás más en llegar a la fluencia, tipo, más kilo. Claro, toma mayor carga. ¿Qué pasa? Y que seguramente te lo han sentido nombrar. Cuando se hacen pretensado, Sí, lo nombra, sí. ¿qué entienden por pretensado? Que ¿Cuál es el primer caso que se le viene a la cabeza? la vigueta. Bien, perfecto. Está compacta. se me- ¿Y cómo se imaginan que trabaja la vigueta? O sea, perdón. La vigueta habrán visto que adentro tiene hierro. Sí. ¿Está bien? No es el mismo hierro de la obra. Puede ser un tipo acero. Es un acero, un hierrito que tiene una característica particular, tiene una fluencia muy alta. Entonces, ¿qué se hace? Cuando le digo alta, estamos por acá arriba, ¿eh? Sí. Se pone, tienen el molde, tiran el acero, lo traccionan, lo llenan de hormigón. Y lo suelto. Cuando el hormigón agarró resistencia, se suelta. Claro. Fíjense una cosa, que eso es lo importante del concepto del por qué se usan esos aceros. Ustedes suben por acá, llegan hasta este valor, y después, ¿qué dije? Vuelve. Vuelve. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El acero se estiró. Lo llenamos. Sí. El acero no tiene una deformación. ¿Está bien? Sí. El hormigón agarró la resistencia, que eso, o con acelerante o con lo que fuere, pasan los días, llega al valor mínimo de resistencia, se suelta el acero, o sea, se Entonces, suelta. te queda el lugar para cuando sucede que está en acción. El acero, ¿qué pasa? Quiere volver a su posición. ¿Está bien? ¿Y qué le hace al hormigón? Y como que lo empuja para generarse el lugar original que formaba, ¿o no? Esto está traccionado acá. Se achica. Tracción. Exactamente. Sí, es como el elástico, literal. Puede, O sea, vuelve. Vuelve. Y entonces Pero el al hormigón no. No. O sea, el hueco que dejó el hormigón no queda ahí, no lo rompe. No. Ah, Por eso se calcula también. Pero es más chico. sí. Esto está lleno acá. Esto se deformó una cierta distancia, ¿está bien? Este delta L que dijimos. Ah, ahí va. Los tiros. Cuando vos esto lo soltás, el acero te lo comprime al hormigón. El hormigón funciona perfecto la compresión. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el acero, ustedes tienen una viga simplemente apoyada o como fuere, y esto va a tener un diagrama de momento que arriba va a estar comprimido y abajo va a estar traccionado, ¿qué pasa? Si esto lo comprime, es como que le está restando el esfuerzo que está teniendo por tracción. ¿Está bien? En la fila inferior se está generando tracción. Y esto lo está comprimiendo. Entonces, lo que le estoy dando es capacidad portante de más al elemento. Ah, bien. ¿Está? Sí. Como concepto es eso. Y por eso se utilizan estos elementos que tienen una tensión alta, porque ¿qué pueden hacer? Darle mucha carga sin que se rompa, después lo suelto y me comprimió la vigueta. O sea, la vigueta, por decir algo, pero cualquier elemento que sea pretensado, funciona igual. ¿Está? Mucha data. Sí. Tengo ahí, ¿no? No, sí, pero. Voy tirando cosas porque son cositas que se ven en la obra. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Muy bien.
No, está bien igual. Yo igual estoy grabando, ya lo sabés, pero porque tengo que rever esto varias veces. Bueno, ¿está? Sí, sí. Bueno, les comenté, a ver, este acero dureza natural 420. Esto se llama natural, el mismo nombre lo dice, porque las propiedades que tiene el material se logran químicamente. ¿Está bien? Sí. Ustedes si entran, o sea, a la empresa que fabrica el acero, te va a decir tanto contenido de carbono, y te hace todo el listado. El mismo fabricante que hace, te hace el ensayo de resistencia y dice, según mi control de calidad, mi barra cumple este valor. O sea, el 420 va a tener la frecuencia mínima, estos son megapascales. Serían en kilogramos. No, esa es mucho No importa. Se llama así, Yo pensé que eran 420. Esto toneladas. es 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Ah, ok. Centímetros, ¿eh? No, yo pensé que eran toneladas y... Lo importante es esto, que este valor, después métanse en la página de Asindar y van a encontrar este valor. Asindar tiene un folleto que están todos los materiales que tienen. Y figura el diámetro de la barra, la sección que tiene, el peso por metro y la primer... Asindar. Asindar, sí. ¿Asindar o no? Asindar con C. Con R al final. Asindar, sí, claro. Asindar, tiene un lindo folleto armado. Okay. Este es el ISO que les comentaba hoy de entrada, que son los hierros que existen, son los hierros dulces, pero para la construcción, o sea, cuando se hace hormigón armado, esto ya no se usa más. El que se usa es el ADM 420. Y después está el ADM, que es acero dureza mecánica. Ese también se usa en la... Ya está más. Pero en las horas está. Esto es una cosa así. Se llama dureza mecánica porque eran hierros que se torsionaban. Estaba el aleteado, o sea, todo parejito, y lo que se hacía es torsionarlo, se lo torsionaba y se lo tiraba. Entonces se genera todo un reacomodamiento interno de las moléculas del acero y lo que hace es, se gana resistencia a fuerza de, pongámosle, a un trabajo de deformación interna del elemento. ¿Está? Como síntesis, acuérdense esto y vuelvo y disculpen si repito, nosotros estamos, si vamos a dimensionar por tensiones admisibles, lo que se hace es, al valor de fluencia se le aplica un coeficiente de seguridad. Siempre ¿está? ese, o 1,5, 1,6. 1,5, 1,6, andan esos valores. Esto por tensiones admisibles. No estamos llegando a la rotura, estamos trabajando en este rango. Siempre se trabaja antes de fluencias. O sea, es servicio esto, no queremos que la pieza se deforme. Y si se deforma, que se deforme dentro de valores admisibles. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí. TL, o sea, TL sería eso. ¿Cuál? O sea, sigma L sería tensión Sigma F. sigma F, perdón, Dividido gamma. Este coeficiente, uno puede ser. es la tensión de influencia. Claro, cuando se divide. Claro, Como este número es mayor que 1,
sabemos que la tensión admisible, sigma admisible, es menor que el sigma de fluencia. ¿Está bien? ¿Por qué va a ser menor? Porque este número es mayor que 1. ¿Está? Fíjense una cosa. El otro día cuando estábamos viendo esto así, nosotros ahí recién hicimos esta pieza 5 toneladas. Si esto es una pieza de acero, cortita, cuando digo nada, pongámosle 10 centímetros, ¿está bien? Esto yo se los comenté el otro día. Si estos son 10 metros, el comportamiento de esta pieza a esta es totalmente distinto. Es más, ahora quiero llegar a que entiendan, a que vean esto. Cuando tienen una pieza que es corta, o sea, que cuando hay una relación entre la longitud y uno de los lados que están dentro de ciertos valores, la pieza se puede calcular directamente, hacen esta cuenta y no tienen problema. Como la billeta. ¿No? Estamos en compresión ahora. Ah, ok. Arranqué de tracción, que es lo más sencillo, que es dividir el esfuerzo dividido el área. ¿Qué pasa? Intuitivamente, si ustedes ven esto y esta pieza, el comportamiento es el mismo, ¿qué le va a pasar a esta? Que el otro día lo vimos. Va a generar pandemia. Pandeo. Y acá viene otra cuestión. Por favor, y métanselo en la cabeza. Una columna pandea. ¿Está bien? La columna pandea. La viga flexiona. No quiero que vayan a algún lado y digan, como me pasa en algunos lados de escuchar, que me digan, la viga pandeó. No. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿La posición nada más o lo que No. la fuerza que hace? Que es No. así y así. El pandeo es debido a una carga de compresión que estás teniendo y estás teniendo una inestabilidad lateral. Ahora vamos a llegar al coso, pero ¿qué pasa? Vos cuando tenés una viga que está deformada hacia abajo, eso no está pandeado, eso está flexionado. El fenómeno en viga de pandeo lateral existe, ocurre en los perfiles de acero. Pero cuando vos tenés una deformación que va hacia abajo en una viga, eso no es pandeo, eso es flexión. Y la columna, cuando le ponemos una carga de compresión que supera determinado valor, lo que va a ocurrir es esto. Esto que yo estoy dibujando acá, que hago así, es porque es una condición como si la columna estuviera articulada, ¿está bien? Si por ejemplo estuviera empotrado, es la mitad de la luz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la mitad? Para. Se las voy a hacer al revés. O sea, el dibujo del empotramiento. Si usted tiene esto así, Sí. Con el vínculo. O sea, Porque no hay vínculo. Porque tiene mayor Este está libre. resistencia, Ok. ¿sí? si esto es L, la longitud de pandeo de esto es 2L. El doble. Se conforma porque esto, la deformada de esto, o sea, esto que tiende a ser, ¿ven esto que está articulado? Sí. Esto misma, esta deformada es como que estuviera acá. Pero. A ver, usted acá lo tiene libre. Sí, por eso te iba a preguntar si no Entonces, se esto, graficaba de otra manera. esto es así, y la otra mitad es la que hace así. Claro. Claro. A ver, y es medio intuitivo también en el sentido. A ver, ustedes me podrán decir, ¿y cómo sé que es 2 o
O otro número. A ver. Lo importante es que se den cuenta que si está agarrado abajo, agarrado arriba, el comportamiento, independientemente del número, esto se va a comportar mejor que una pieza que está suelta arriba. Sí. Cuando esto yo le pongo una carga, para algún lado va a querer ir. ¿Está? Después lo vamos a ver esto con números, pero lo importante es que entiendan la idea. Entonces, para determinar la carga máxima que va a tomar un elemento, ¿qué se hace? Se le aplica un coeficiente, omega, ¿para qué? ¿Es un por? Este es un por. Entonces, nosotros vamos a tener una carga dividido una sección y lo vamos a multiplicar por un coeficiente que es mayor que 1. O sea, lo que estamos haciendo es mayorar la carga. ¿Para qué? Para considerar la carga de pandeo esta. ¿Qué va a ocurrir? Es Ahí. como de seguridad. Justamente es seguridad para el pandeo. Entonces, cuando uno dimensiona, lo que hace es, si yo quiero saber la tensión a la que está trabajando esta columna, miro esta y miro esta. Ustedes, el coeficiente omega, que es independiente del elemento que tenemos. ¿Por qué? Ahora vamos a llegar a este número, pero es función de características de la pieza y de la longitud que tiene. Entonces, Está en función a la superficie de la pieza, ¿no? exactamente, esta columna, pongámosle que es una columna que tiene 10 por 10 y esta 10 por 10, o sea, de igual material, todo igual, pero lo único que varía es la longitud, a igual sección, pero diferente altura, este coeficiente va a ser mayor que este de acá. Va a cambiar el omega. Cambia el omega. O sea, el omega es independiente de cada elemento que estemos considerando. Ok. Va a depender de la longitud y de la sección. Ahora lo vamos a ver en número, pero intuitivamente se dan cuenta que el comportamiento de esta columna es distinto que esta acá. Sí. Acuérdense lo que vimos el otro día, el caso de la regla. Si ustedes agarran esto, cortito, apretan, no pasa nada. Si agarran esto mismo, mide 1 metro, a la mínima carga, Sí, es como una sección de madera, un taco no va a ser lo mismo. justamente, bueno, es eso mismo. Esto de acá, esto, en mi época de estudiante en Gozo, se han roto unas cuantas reglas. Rompe. Ustedes tienen esta columna, ¿no? Sí. Bueno, ustedes van a aplicar la carga. Si esta columna fuese de esta longitud, ustedes apretan, no le hace nada. A ver, va a llegar un momento que la pieza va a decir, basta, no quiero más. Pero si esto, imagínense, esto tiene 30 centímetros, la hacen de 60. La carga que le tengo que aplicar es mínima y ya se va a tender a deformarse. ¿Está? Sí. Ahora, la pieza, ¿en qué sentido se deforma? Porque ahí está lo otro. Claro, porque va para la derecha y no para la izquierda. Porque esto se deforma así y no se deforma, o sea, se va a deformar en este sentido y no en el otro. Claro. Esto es lo mismo, Es por lo mismo, pero Es la- desde el área. ¿sentieron nombrar lo que es la inercia de la pieza? Sí. Bueno, eso está en función de eso. Por eso, lo que es importante es, cuando se diseña, pensar justamente en la inercia a ver, cómo se coloca la pieza para que sea más eficiente. Una viga, por ejemplo, esa viga que tienen ahí, ustedes dirán, y sí, qué feo que baje la viga, ¿no? Pero es la forma que hay para cubrir esa luz. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, quizás poniéndola al revés, pero quizás hay que aumentar el ancho. Después obviamente empiezan otras cuestiones de analizar costos, si puedo hacer la viga invertida o no, bueno. Pero siempre
hay que mirar la inercia que tiene el material. ¿Está? Que ese va a ser el más desfavorable. Ahora cuando vean las fórmulas van a... Porque ahora voy a tirar un par de cosas como para que... Ustedes tienen el caso más genérico, BH, sección rectangular. Hago esta, no hago la cuadrada porque la cuadrada es un caso particular de este. ¿Está? El momento de inercia, JX, se designa así, para una sección rectangular es BH cubo dividido 12. ¿Está? Este es el momento de inercia con respecto al eje XX. El momento de inercia con respecto al eje Y, Yo estaba pensando en boquita. B al cubo por H dividido 12. ¿Está? Fíjense una cosa. Ustedes tienen este B y tienen H. Fíjense que la inercia de la pieza aumenta el cubo. ¿Lo ven eso? ¿No? Esto para que vean que creciendo muy poquito esto, uno dice, tengo esta altura y ensancho. Sí, la ensancho y ensancho, pero la inercia que estoy necesitando en X, por ejemplo, si la quiero aumentar, ustedes aumentan, por ejemplo, 1 centímetro para este lado, ¿está bien? Sí. Pero si ese mismo centímetro lo aumentan para acá, es más redituable que crezca en este sentido, a ver, si quiero ganar inercia en ese sentido, ¿no? Si querés ganar inercia en el eje X. En X. Ok. Si esto es una columna, como veíamos el caso de la regla, que era una cosita muy finita así, tienen esto, si yo la posiciono así, X, Y, ¿qué va a ocurrir con la regla? O sea, va a flexionar en el menor inercia. El menor inercia, como está puesto acá, es el eje Y. ¿Está? Ahora vamos a hacer la cuenta para el pandeo cómo surge. Y una pregunta, en base al diseño, ¿por qué quisieras que tenga inercia más de un lado que del otro? O... Ahí vamos. Para que... O sea, El concepto de inercia, ¿por qué quisieras que tenga más de un lado que del otro? ¿O por qué? si estamos analizando una columna, ¿cuál es el elemento más eficiente como material para trabajar la compresión? ¿Conmigo? No, ¿qué sección? ¿Vuelta? Pará. ¿Qué parte de la columna? La ¿Qué mitad. sección? O sea, si tenemos una sección rectangular y nosotros le aplicamos una carga de compresión. Vos me estás preguntando cuál es la parte que más recibe. No, cuál- yo lo que estoy preguntando es, quiero diseñar. Olvidémonos de. A ver, olvídense de las cuentas. Yo digo, quiero diseñar un elemento que tenga el mismo comportamiento para todos lados. Si yo agarro una regla y. Claro, eso es lo lógico, por eso lo digo. Está bien. Pará. Pero ustedes agarran esta regla. Ustedes dicen, voy a hacer una columna que tenga este canto y este canto tan chiquitito. No. No. A ver, lo más lógico es que si yo tengo esta sección transversal, lo más lógico es que toda la masa de este material tienda a ser por lo menos cuadrada. ¿No? Claro. Entonces, con el mismo material, pero en sección cuadrada, distribuyo las masas de otra manera. ¿Está bien? Entonces sería el extremo de la columna. Ustedes tienen, si fuera una columna rectangular, como es ahí, y en el extremo es esta, que esto es cantado, que cuando yo le pongo la carga, esto se me va a deformar así. Sí. Si fuera cuadrada,
Se deforma lo mismo para acá que para el otro lado. Sí, Claro. se supone. Sí. Sí, no, se supone no, es así. ¿Cómo hace? Pelota. O sea, No, pero pará, y ahí vamos. ¿Qué pieza para compresión se comporta de igual manera? La sección circular. La sección circular tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones. y no, o sea, ¿y cómo se deformaría? ¿Cómo se formaría? Si colapsara la columna. No. O sea, me refiero en el dibujo. Creo que así ¿Cómo, no o sea, O para un lado o para el otro. O sea, es totalmente, porque es aleatorio. Sí, lo que Eso- pasa que, a ver, lo que es importante es saber que el comportamiento que va a tener esa pieza no está, o sea, la resistencia de la pieza no está como No está atada a la forma. atada a una de las dos caras. El comportamiento que va a tener es los dos, o sea, para cualquier lado que se mueva la pieza, que se quiera, es el mismo. Y si ponele vos tenés un muro, como acá, Sí. que vos tenés el muro acá que le hace como respaldo, eso va a tender Bueno. a traerla para un- Bueno, pero yo acá estoy hablando el elemento Sí, obviamente sólido ideal, con el... ideal, que ustedes me dirán columna de alumbrado. Bueno, yo pregunto. La columna de alumbrado, la vertical, está todo fantástico, tenés la carga, el peso propio, el pajarito que se subió arriba y eso si va a pandear eso, va a pandear. Para donde vuelve. Ahora, si hacemos un semáforo, tenemos la parte que va para afuera, que además de la carga que va a tener vertical, que va a tener El viento lo va a... viento otra, y el mismo peso propio de esa vueltita lo que va a hacer es hacer flexionar la columna. Ah, claro, y por eso tenés que. Entonces, Se caen igual, por más que no, le hagan. sí, pero Hagan lo que le hagan. se caen por falta de mantenimiento, no es porque. Pero esto es lo que vos me decías, ¿para qué lado vas? Claro, Si por vos eso tenés que hacer sí. una columna, ponele, la querés hacer de hormigón, Sí. ¿no? La columna viene así y vamos a salir para este lado. ¿Esto que tiende a hacer? Esto va a tener así. Esto tiene un peso, ¿no? ¿Qué va a tender a hacer la columna esta? Hagan de cuenta, yo la doy vuelta, O sea, ¿no? sí, pero ¿Ustedes no. lo pondrían así la columna? No, ¿Por qué? Porque esto cuando le meten la carga, esto se hace así. Claro. claro. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen? Ripea. Lo dan vuelta y cuando esto se quiere deformar, no se puede deformar. O sea, estamos diseñando la pieza, a ver, la misma sección la estamos haciendo que trabaje eficientemente. O sea, es una estrategia en base a la forma. Llamale como quiera. En definitiva, Ah, lo que estamos ok. haciendo es diseñar la ¿Tiene pieza. algo que ver con lo que veíamos el otro día de la medianera? Yo me quedé con eso. Y sí. A ver, ustedes Por eso cuando. así. Si ustedes entienden cómo funciona la estructura, más que cómo una la estructura y saben cómo funciona la pieza, sin hacer ningún número, dicen, yo si coloco la columna de tal forma, ¿cómo? Y voy a tener flexión o me va a pandear para este lado, o sea, porque lo primero que hay que hacer es diseñar. Después, una vez que está diseñado, después hacen todos los numeritos, todo lo que quieran. Pero lo importante es entender cómo se comporta el elemento. Entonces diseñan en función de eso. ¿Está? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di el otro día? Que me dieron vuelta que yo había diseñado el tronco de una posición y la columna me la dieron vuelta. Total, el hierro adentro era el mismo. Sí, fantástico, el hierro era el mismo. Pero una columna tenía 60, 30 por 60, la dieron vuelta y me trabajó de 60 por 30. Totalmente distinta. Por eso a eso hay que ponerle el ojo y entender esto. ¿Está? Tengo en la cabeza dividido 8 y no sé de dónde. ¿Cuál? O sea, tengo en la cabeza esa fórmula, pero con dividido 8 y no sé de qué es. Está mal, ¿no? O sea, cualquier cosa. No, para lo que es momento de inercia, Sí. no. ¿No? Ok. Radio de giro. Genérico, ¿eh?
el radio de giro, estas son todas características propias de la pieza y están tabuladas. En el caso de la perfilería está todo tabulado. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área. ¿Está bien? Esto es genérico. ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo es? Momento de inercia. El momento de inercia, que es este, alguno de estos dos, dividido el área. Este es el área de la pieza, que es B por H. Sí. El momento de inercia, fíjense una cosa. Y lo que yo les decía, si se meten en la tabla, después, yo no tendría que haber traído la cinta, figura en la tabla de perfiles, está los radios de giro figuran. Son valores, el que diseña la pieza, o sea, el perfil, estos valores están todos tabulados. Obviamente, esto se carga en programas de cálculo y la cuenta es mucho más rápida. ¿Está? Entonces, ¿esto por qué es importante el radio de giro? Porque esto yo lo voy a asociar para encontrar este coeficiente. Claro, o sea, todavía no llegaste a W. Claro, les estoy tirando características geométricas de la pieza para que vayan entendiendo de dónde sale esto. Lambda es igual a la longitud de la pieza dividido el radio de giro. Ahora vamos a ver, después lo vamos a ver con algún número. Pero fíjense una cosa. ¿Puede ser que algo de acá se haga con una tabla? Si esto se hace con tabla. No. ¿Eh? El lambda. El lambda está tabulado según el material que se utilice. Ustedes es un cuadrito de doble entrada, ingresan con el lambda y automáticamente lo que les arroja es el valor de omega. Este omega es el que tenemos que poner acá. Entonces fíjense una cosa. Tenemos la longitud de la pieza Sí, y lo dividimos por el radio de giro. sí. ¿Ustedes qué radio de giro tomarían? ¿El mayor o el menor? El mayor. ¿Por? El mayor radio de giro, decís. El radio, no se imaginen que el radio de giro es algo que está rotando. Ok, porque Son yo me estoy características. imaginando eso. El radio de giro es una relación que hay entre el momento de inercia y la sección. Ok. Fíjense una cosa. Si yo hago, en este caso, el IX, ¿cómo es con respecto al IJ? El IX es igual a JX dividido el área. Y el II es igual a la raíz cuadrada de JI sobre A. A ver, lo único que estoy haciendo, esta es la fórmula genérica, Reemplazo el J por el JX y el JI, el J por el JI. El área son las mismas, o sea, estos dos valores son iguales. Ahora, ¿cuál de los dos es mayor? En este caso, Y tenés Este dice que es mayor. JX. ¿Cuál es más grande, JX o JI? No, JX, porque tenés H al cuadrado. Miren esta fórmula. H al cuadrado. Al cubo. H al cubo. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? A ver, mayor. El lambda para el caso que estamos analizando de una columna, si yo divido una cierta longitud, miren una cosa, 100 dividido, esto que no sé, que dé 150, ¿está bien? Sí. Que es el radio de giro que te puede dar acá. O el mismo número dividido 120. Fíjense una cosa. Acá van a tener dos números totalmente distintos.
en función de este, van a tener un omega, pero ustedes tienen que elegir, y acá razónenlo de esta forma. El omega, lo que estamos haciendo es un coeficiente para dejarnos a nosotros para considerar el pandeo. Sí. La pieza, independientemente de esto, ¿para qué lado va a pandear acá? Para... O sea, Va a ir tipo... Si este es el eje Y, va a ser A. ¿Qué pandea? ¿En X o en Y? Pero vos dijiste que depende de la sección de la pieza. No. Claro, se va a Yo tengo, dirigir hacia X. yo tengo, la columna es una columna de sección rectangular de B por H. Sigue el Allá camino para de X, o sea, sobre X. Pasame la regla. No, dijiste que depende de Va la por el lado longitud. largo, o sea, lo que va... Esta es la columna. Depende de la longitud, dijiste vos. Sí, la longitud no importa, ya está. Ya estamos en esta columna, 10 metros. Sí. Tenemos esta columna, que es esta que está acá. Sí. Tiene un ancho B y una altura H. Sí. Esto lo tengo así. Sí, ¿En qué sentido va a pandear? la X. Bueno, no es que pandea en X, va a pandear en el eje Y. Claro, sí. Ah, ok. Porque esto va a ser así. Claro. O sea, esto está parado. ¿Qué inercia es mayor en esta columna? ¿El X o el Y? No, o sea, coincido con vos, pero no entiendo por El qué Y. lo de escribir como Y, eso nada más. O sea, No, sé que va a ser O así. sea, sí. Pero, o sea, va en relación a X, eso es lo que digo. O sea, Sí. patea para él sobre Claro, Bueno, si Claro. fuese bueno, un lo que X, ustedes tienen que iría por ver, X. lo que tienen que ver es, y interprétenlo de esa forma para no confundirse. El lado, o sea, el pandeo se va a generar para el lado más débil de la pieza, y el lado más débil de la pieza, en este caso es el Y. ¿Está? Ustedes me van a decir, "Y, pero si yo la pieza la doy vuelta así", bueno, sí. Bueno, el tema es que va a pandear en el sentido de menor inercia, Está bien. que es el que menos resistencia ofrece. Esto porque se los digo, porque hay tablas que están tabuladas al revés. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo? El radio giro, el momento de inercia está es como la ven. Si ustedes Se nota más. tienen esta pieza, ¿no? Están dimensionando la columna. Yo esto se las doy vuelta así. Ustedes lo que tienen que interpretar es la orientación que le tienen que dar a la columna en el proyecto que están haciendo para que mejor se comporte. ¿Está? Bueno, esto después vamos a ver los números. Pero tengan en cuenta que con este valor, cuando dividen la longitud sobre el radio de giro, van a obtener un número. Este número entra en la tabla y determina el omega. Este omega es un número mayor que 1, que lo que hace es mayorar la carga. Entonces, cuando se mayora la carga, automáticamente, fíjense, esta columna tiene 5 toneladas, 5 toneladas. Si yo la mayoro, la tensión va a dar mucho más grande en esta. ¿Está bien? O sea, se va a pasar del admisible seguro. ¿Está? Entonces, ¿qué harían en ese caso si no verifica? Tenés que. ¿Qué harían? Aumentar la sección. Vos, lo primero que me pueden decir es achico la columna. No. O sea, usás o JX o JY, sería la diferencia. ¿Cómo? Uso o JX o JY. Claro, pero el JX es B por H cubo. Sí. Para aumentar esto, vos lo que tenés que hacer es cambiar la sección. Claro. Que Adopto. hacen el tanteo. O sea, según el elemento que estén trabajando, ven que conviene más. ¿Está? Más o menos entendieron o sea, no metí números para no complicarlo ahora. Para mí, cuando hacemos los ejercicios se entiende más. Creo yo. Sí, tenés que estar con todas las tablas, pero si no entienden el concepto de por qué es esta P que se pone acá, o sea, fíjense otra cosa. El valor
vieron que hablábamos de las condiciones que tiene la pieza de empotramiento, o empotramiento o articulación. Según los apoyos, ven que acá lambda es L sobre I. Esta L es la longitud de pandeo, que está en función de las condiciones de apoyo. Entonces, si la columna está articulada, el coeficiente es 1. Es esta deformación que tenemos acá. Sí. Si está, por ejemplo, el caso peor, que está empotrada, libre. Entonces, la longitud es 2 veces la longitud real de la columna, porque estamos analizando el pandeo. ¿Está? Y ahora yo le hago una preguntita, ¿no? Ustedes, cuando están diseñando y dicen, bueno, quiero que realmente la columna no tenga pandeo, cuando alarman la columna, ¿ustedes pondrían empotrado o articulado? ¿Por qué pondrían una y por qué otra? ¿Y qué riesgo se puede llegar a correr? Empotrado es como que tenés... ¿Qué hace el empotramiento? Y te limita 3 grados de libertad. Sí, toma 3. Sí, pero como puedes, vas a necesitar esto y vas a tener esta reacción. Siempre que se diseñe una pieza, acuérdense que uno lo que hace es plantear un modelo que dice, yo quiero que mi pieza se comporte de esta forma. La calculo de esa forma, pero después cuando la voy a materializar no se materializa según la hipótesis de cálculo que puse, estamos en el horno. Entonces, si ustedes consideran que la columna va a estar empotrada, el empotramiento hay que generarlo. Creo que es la mejor, ¿o no? Tenerla empotrada y empotrada. Sí, es la mejor. el tema que tenés que lograr, la materialización la tenés que lograr, ¿Cómo llegas al...? No, se diseña. No, obvio. Se diseña. Pero, o sea, de el tema aspecto no es lo la ves. técnica empotrada, o sea, de una manera No. 100%, o sea, No, solamente es por la forma. A lo que voy es esto, que si ustedes se imaginan que van a agarrar una columna metálica, ponele, y la sueldan así nomás y ya está empotrado eso, olvídense. Capaz vos decís, no, estoy pensando un absurdo. Le digo, no, esa columna que quiero hacer la enterré 1,50 m en la base de hormigón. Y si ahí podés conseguir que esté empotrada. Porque va a tener capacidad de tomar momento. Cosa que si tenés una... A ver, esto es lo mismo que si agarran esto, lo agarran firme ahí o lo dejan suelto. Es medio como intuitivo eso. La condición que seguro se les va a dar es la de articulado. Qué mejor comportamiento es. A ver, no es que es mejor comportamiento, están en esta condición sabés que los tenés. que la longitud real. A ver, la articulación también hay que generarla, porque si esta unión es muy débil, pasamos a esto, se pasa a esto que habíamos dicho acá, que puede ocurrir en estructuras metálicas cuando no se resuelven bien los nudos. Se corre este riesgo, que haya inestabilidad. ¿Está? Si esto se hace con hormigón, los encuentros que hay en el nudo también hay que resolverlo. O sea, ¿pórticos vieron en alguna materia? Sí. No como cálculo, sino como Sí, como forma como concepto. Sí. Ustedes tienen, pueden tenerlo así. Acá hay un banco, bueno, que ahora no sé si se notaba mucho. Funcionaba hace un par de años el Banco Provincia. Van a ver que arranca la columna con sección variable, arranca con un determinado espesor y se empieza a ensanchar acá, hasta que esto es sección variable. Después viene la viga, que puede ser uniforme o no, y acá lo mismo. Esto que está así, cuando uno estrangula la sección, que la va achicando, acá es como que le estoy diciendo a la pieza,
Vos acá no tenés capacidad de tomar momento. Esto se puede asemejar a eso, es como si fuera un vínculo doble. Y acá tiene otro vínculo doble más. Pero acá, esto, si se acuerdan los diagramas, esto hace una cosa así. Menos, más, menos. ¿Está? Este momento negativo, y esto dependiendo cómo esté dimensionado la pieza, esto puede ser así. Entonces, acá en este nudo hay un momento negativo, o sea, hay momentos, no es lo mismo que si esto fuera una habilidad simplemente apoyada, que el momento es cero. ¿Está? Entonces, para que esto se cumpla, acá adentro hay que, la armadura que se coloca, hay que ponerla de determinada forma para que tenga la capacidad de absorber estos momentos. Ya lo vamos a ver. Pero que les quede en la cabeza que si diseñan una pieza para que esté empotrada, tiene que estar empotrada. Porque si no, el comportamiento que va a tener, si la calculan como que está empotrada acá, y la luz de cálculo es la mitad, y el empotramiento no se da, va a pasar a tener una longitud igual a la real, y van a estar con una sección inferior. ¿Está? Vos ya estás pidiendo descanso, mirá. Sí, 5:30, bueno, listo, paremos 2 minutos. Yo estoy para leer. ¿Eh? Sí, porque llegaste una hora tarde. Más o menos. Ah, eso es ¿El qué ya está? Pará que después sigo. Nada más. Cállate que después vemos los ejercicios y se nos cruzan las ideas. No, ahora lo vamos a ver con números, ¿no? No, ahora quiero. Onda materializarlo, eso me refiero. Ahora aquí, no, pero pará,